Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. Ya conocen ustedes, ya saben que el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, ha decidido, en una votación muy ajustada, muy dividida, darle la razón a los bancos, satisfacer al gobierno también de paso en general y a los gobiernos autonómicos en particular, y dejar con un palmo de narices y sin posibilidad de recuperar o dejar de pagar a partir de ahora el impuesto a las hipotecas a los clientes. 15 votos a favor y 13 en contra. Han tenido la culpa de una sentencia, como digo, muy controvertida, que ha dividido mucho a esa sala y que ha permitido dar alas ya esta misma tarde a Podemos para arremeter contra la justicia, contra el tribunal y contra la banca de paso. Podemos está convocando incluso movilizaciones ante el Tribunal Supremo mientras carga contra las entidades financieras, olvidando, no sé si interesadamente, por aquello de que son socios del gobierno de Sánchez, que el impuesto a las hipotecas, el impuesto de actos jurídicos documentados, lo pagamos los ciudadanos, claro que sí, cada vez que pedimos un crédito. Lo cobran los bancos, claro que sí, pero, hombre, se lo ingresan a las comunidades autónomas. Al final es la Hacienda la que se lleva ese impuesto, el Estado. Los bancos son intermediarios, recaudadores de un impuesto que hoy la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha estimado que si el Tribunal Supremo se hubiera pronunciado a favor de su devolución a los clientes de las hipotecas firmadas en los últimos 4 años, que dura un ejercicio fiscal a revisar, habría supuesto para las comunidades autónomas un desembolso de 5.000 millones de euros, nada más y nada menos. Tendrían que habérselo devuelto a esos clientes. Un roto, evidentemente, que después, eso sí, tendría que haber reclamado el gobierno, las haciendas de las comunidades autónomas a los bancos para que estos le pagaran, pero que de entrada habría tenido un impacto notable en los presupuestos, en las cuentas públicas y en el cumplimiento del déficit exigido por Bruselas. Por tanto, por más que Podemos señale ya a la banca como la ganadora de este contencioso, que ha ganado sí, pero no es la única, con capacidad para presionar incluso a todo un Tribunal Supremo hasta conseguir que le diera la razón, que es lo que están sugiriendo, las entidades financieras habrían perdido de entrada, si hubiera sido en otro sentido la sentencia, pero habrían ganado después repercutiendo inevitablemente en los demandantes de nuevas hipotecas el importe de ese impuesto si la justicia hubiera fallado en su contra. En eso creo que estamos todos de acuerdo. En conclusión, señores de Podemos, menos populismo y demagogia y más verdad. Aquí quien gana siempre, tras la decisión del Tribunal Supremo, es el Estado, la Hacienda, las haciendas regionales, que seguirán cobrando un impuesto creado, por cierto, por el gobierno socialista de Felipe González en 1995. Además, podemos preguntarnos, ¿por qué no le pide Pablo Iglesias a su socio, Pedro Sánchez, que lo suprima? Es un impuesto injusto y antisocial, defiende Podemos. Yo creo que sí, que es injusto y antisocial. ¿Por qué no se lo pide que lo suprima, en vez de manipular a la opinión pública y llamar a la bronca contra los jueces, contra los bancos, etcétera, etcétera? Si ha sido capaz de convencerle para hacer unas cuentas públicas que han hecho temblar el firmamento empresarial y ciudadano por el hachazo fiscal y los impuestazos que nos pueden dar, ¿por qué no les convence para que se cargue por lo menos el impuesto a las hipotecas? En fin, en definitiva, no nos confundamos, los paganos siempre somos los ciudadanos, somos los clientes, los ciudadanos. Todo ello no evita que la Sala Tercera del Tribunal Supremo haya hecho un auténtico papelón como una casa, haya perdido credibilidad, se haya dejado mucha credibilidad en el camino que van entre la primera sentencia que fue enmendada por la segunda, y por esta tercera que ha enmendado a la segunda. 3 sentencias de marras que, en fin, han supuesto un auténtico papelón de ese Tribunal Supremo y que ha dejado, como digo, credibilidad del mismo. ¿Ustedes qué opinan? Laura Gómez, plantéanos el barómetro de esta noche. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Pues lo decías, la noticia nos sorprendía esta tarde. El Supremo da la razón a los bancos y establece que sea el cliente y no la banca quien pague el impuesto de las hipotecas. Así que ya ven, con esta decisión, esta noche la polémica está servida. Pero a nosotros nos interesa su opinión. ¿Qué piensan? ¿Creen que se equivoca el Tribunal Supremo al volver a adjudicar el impuesto de las hipotecas a los clientes? Pues desde ya abrimos el barómetro. Si no comparten la decisión del Supremo y creen que efectivamente se equivoca, pues marquen en 905-855-001. ¿Que creen que no se equivoca y que son los clientes los que tienen que pagar este impuesto? Pues el mismo número, pero acabado en 002, 905-855-002. Y como siempre, estamos con todos ustedes en nuestras redes sociales. En Twitter, recuerden que somos @elcascabel13 y hoy trabajamos con el hashtag elcascabel6n. Antonio. Muy bien, hasta luego, Laura. Bueno, vean un avance de los temas que esta noche abordaremos en el Cascabel.
gobierno quiere prohibir por ley que los restos de Franco reposen en lugares abiertos al público. ¿Qué sanciones prepara el Ejecutivo? ¿Cómo resolverá Sánchez esta nueva polémica? Todos los detalles esta noche en El Cascabel. Polémica entrevista de Íñigo Errejón. El proceso político en Venezuela ha conseguido inmensos avances donde se respetan los derechos y libertades de la oposición. En un semanario chileno defiende el régimen de Maduro. En Venezuela la gente hace 3 comidas al día. Yo conozco centros de salud gratuitos. Las opiniones de Íñigo Errejón sobre Venezuela en unos minutos. Bueno, esta noche me acompañan Gloria Lomana. Buenas noches, Gloria. Hola, buenas noches. Y Carmelo Encinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Javier Negre. Buenas noches. Antonio. ¿Qué tal? Y Yolanda Gómez. Buenas noches. Buenas Yolanda. noches. Y vamos a ver, Susana Ollero. Venga, cuéntanos cómo ha decidido el Supremo en esa sala tercera, lógicamente, de lo contencioso administrativo, cómo ha decidido en una decisión o sentencia muy ajustada y muy dividida lo que hemos contado anteriormente, que al final sean los clientes los que sigan pagando el impuesto de las hipotecas. Pues sí, Antonio, habemos decisión del Tribunal Supremo. El impuesto de las hipotecas lo tendrá que pagar el cliente. Ha sido una votación muy ajustada, como decías, 15 votos a favor, 13 votos en contra, en total 28 magistrados del Alto Tribunal y una división muy fuerte que ha habido entre esos jueces que han necesitado más de 15 horas a lo largo de 2 días para llegar por fin a esta decisión. Bueno, de esta manera, ¿qué sucede? Pues que el Tribunal Supremo vuelve a la doctrina que lleva 20 años en vigor en nuestro país y que establece que son los clientes los que deben afrontar esos gastos derivados del pago del impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas. ¿Dónde está la polémica? Pues en el cambio de opinión. Recordemos que el pasado 18 de octubre, hace menos de un mes, la Sala de lo Contencioso Administrativo, también del Tribunal Supremo, decidió que este impuesto lo tenía que pagar el banco. Un día después, en una decisión insólita, su presidente, Luis María Díez Picazo, optó por frenar estos recursos pendientes y volver a estudiar el caso. Las reacciones políticas nos han hecho esperar. Podemos ya ha convocado una manifestación para este sábado frente al Supremo y lo ha hecho su secretario general, Pablo Iglesias, con este tuit que vamos a leer a continuación. El sábado por la tarde, frente al Tribunal Supremo a las 6, nos vemos con la ciudadanía para defender la justicia social, la independencia judicial y la dignidad. Los partidos no debemos ser protagonistas, pero debemos estar con nuestro pueblo. Por su parte, más reacciones. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, acaba de decir en los pasillos del Senado que hay que respetar las soluciones judiciales. La vemos. Ha rectificado el Supremo, pues hay que respetar las resoluciones judiciales. No tengo nada más que decir. Bueno, no son los más populares del día, los miembros de esa sala tercera del Tribunal Supremo. Pero es evidente que esto tiene consecuencias y quiero que desde el punto de vista económico José María Guedelli Evano, nuestro economista de cabecera, nos cuente qué va a pasar a partir de ahora. Don José María, buenas noches. ¿Cómo estamos, querido profesor? Hombre, abrazos virtuales, Antonio. Yo creo que lo has bordado, lo has bordado perfectamente porque yo creo que has dicho exactamente lo mismo que yo opino. Por tanto, yo voy a hacer 2 o 3 precisiones, digamos, agregadas. La primera de ellas es que Podemos la pifia porque tiene que haber una independencia del Poder Judicial. Por tanto, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y Judicial. Por tanto, quiere decir que cada uno tiene que ir por su cuenta y Podemos no puede convocar ahora una manifestación delante del Supremo. Por tanto, esto sobra. Pero yo creo que aquí, efectivamente, el titular no es que la banca gana. El titular es que al final el Estado es el que sale bien parado y de retruque un poco nosotros. ¿Por qué? Porque aquí hubiera sido un golpe para el déficit público, que es el déficit acumulado de comunidades autónomas, de la Administración del Estado y de la Seguridad Social tremendo, y luego también el tema de la deuda pública, cómo hubieran reaccionado los mercados, porque esos miles de millones de euros que las comunidades autónomas hubieran tenido que devolver, ¿de dónde hubieran salido? Pues emitiendo deuda. Por tanto, quiere decir que el beneficiado es el Estado, porque al final era el perjudicado y al final nosotros de retruque pagando más impuestos.
Claro, estamos hablando, José María, de que hoy decía la propia María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, alguien ha dicho incluso que eso podía haber supuesto también una interferencia en la decisión del Supremo. En el momento que está deliberando a propósito de este asunto tan controvertido y tan polémico, la ministra ya se descuelga diciendo, esto hubiera supuesto un roto importante para las arcas públicas. Tendríamos que haber devuelto 5.000 millones de euros, porque son los impuestos que se han cobrado de los últimos 4 años en función de las hipotecas concedidas por los bancos. Exacto. 5.000 millones que tendrían que haber devuelto las comunidades autónomas. Este impuesto lo cobra el banco, pero lo ingresa en las comunidades autónomas. Eso, desde el punto de vista económico, claro, hubiera tenido una repercusión notable en el déficit, en las cuentas públicas, evidentemente. Claro, aquí, Antonio, precisamente yo cuando he leído la noticia de la ministra que había comentado que viniendo de Hacienda era muy fiable, 5.000 millones de euros, lo he sumado a lo que es el déficit previsto para este año, que en principio es de 27.000 millones de euros. 27.000 millones más 5.000 millones de euros más alguna otra cosilla, esto nos llevaría aproximadamente a unos 33.000 millones de euros de déficit, y ahí cuidado porque ya estaríamos en lo que es la cota del 3% del PIB. Si hay una contracción en esta recta final del año y no crecemos como en principio tendríamos que crecer, que significa menor PIB, mayor déficit del inicialmente esperado, por tanto cuidado que seguiríamos estando dentro del protocolo de déficit excesivo, y además, claro, ese dinerito, los 5.000 millones de euros, el Estado los tendría que haber pedido, con lo cual quiere decir recurre a los mercados, pide el dinero, y ¿qué pasa? Que dicen, oye, cuidado aquí con lo que sería cómo queda el roto este de las cuentas públicas españolas, con lo cual esto en la prima de riesgo, en los tipos de interés, hubiera supuesto un subidón. Por tanto, creo que efectivamente estos 5.000 millones han podido pesar, pero yo quiero pensar, Antonio, en la independencia del Poder Judicial. Por tanto, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo. Por tanto, no hay que confundir las cosas ni aquí mover a las masas. Claro, pero estamos hablando, José María, además de un impuesto. Yo no sé si este impuesto que nutre las arcas de las comunidades autónomas se aplica en otros países de nuestro entorno, de la Unión Europea, a aquellas personas que demandan créditos hipotecarios cada vez que firman un crédito hipotecario con los bancos, con las entidades financieras, o esto es una, digamos, rareza nuestra. No, aquí una de las cuestiones también, Antonio, que yo pensaba este par de días, ¿no? A propósito de que el Supremo estaba demorando la decisión, era precisamente esto, que nos están diciendo siempre del tema de la presión fiscal, que si aquí nosotros no estamos todavía con lo que sería el 38 o el 40% de presión fiscal, yo creo que aquí hay pues lo que sería como una especie de leyenda rara y extraña, porque realmente nosotros somos de los pocos países que se paga el impuesto sobre actos jurídicos documentados. En nuestro entorno prácticamente casi ningún país lo paga, pero es que además también somos un país en el que tenemos el impuesto sobre el patrimonio, que tenemos un impuesto sobre transmisiones patrimoniales que grava una barbaridad. Entonces aquí parece que todo se ciña simplemente al impuesto sobre la renta, que en donde hay una recaudación, la que sea, y el impuesto sobre sociedades, no, hay una serie de impuestos que significan pequeños golpes para el contribuyente, porque el señor que al fin y al cabo solicita una hipoteca es que no tiene capacidad económica como para poder pagar el piso, se endeuda a un plazo más o menos largo, y bueno, pues esta operación está gravada, ¿no? Yo creo que aquí realmente tenemos una miríada de impuestos que habría que empezar a podar dentro de un sistema tributario que fuera, como dicen los políticos, ¿no? Moderno, avanzado, europeo, pero bueno, no podemos estar un poco descolgados. El impuesto sobre el patrimonio, ahora la tasa Google, que por cierto nos hemos quedado solos porque Europa ha dicho que en el 2020 ya se hablará, y el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Por eso decía yo, José María, querido José María Gay de Liébana, que si realmente el impuesto es tan antisocial y tan injusto, que yo creo que sí, lo es, porque hay muchos impuestos que son muy antisociales y muy injustos, pues lo que tiene que hacer el señor Iglesias, en lugar de irse a manifestarse frente al Supremo, es pedirle a Pedro Sánchez, a su socio de gobierno, que lo suprima y punto. Y ya verás cómo va a acabar el problema. Suprimimos el impuesto y por lo menos a partir de ahora, cada vez que alguien vaya a pedir un crédito hipotecario a un banco, ese impuesto no va a tener que pagarlo. Y las comunidades autónomas porque saquen dinero al otro lado, pero que no se había por ese crédito, por esa hipoteca.
Absolutamente de acuerdo, y por eso te decía, Antonio, que lo habías abordado, porque efectivamente no es ante el Supremo que hay que convocar a las masas, sino que lo que hay que hacer, ya que tienen tanta influencia con este gobierno, es decir, oye, vamos a reajustar, porque hemos de pensar quién acaba pagando los impuestos, y este impuesto sobre actos jurídicos documentados es un impuesto que se puede suprimir. Bueno, muy bien, ahora, un momento, vamos a hacer algo, vamos a recortar los impuestos que más castigan a la ciudadanía, pero también, entonces, lo que no podemos hacer es aumentar los impuestos a empresas, a personas físicas, con lo cual lo que tenemos que hacer que es recortar el gasto público, que es en definitiva el problema que tiene este país. Por tanto, yo creo que lo que habría que hacer sería más trabajar de verdad y no lo que sería estos gestos cara a la galería. No, venga, una manifestación el sábado por la tarde ante el Supremo. Creo que Podemos se equivoca totalmente con esa convocatoria, que además me parece que dentro de una democracia eso no tiene que proceder. Fíjate tú, José María, que además no solamente estamos hablando de este impuesto a las hipotecas, no, ya hoy nos anuncian ya varios periódicos a esta hora en su versión online que el gobierno está preparando otro impuestazo a los trabajadores autónomos, 260 euros más al año. O sea, estamos pocos y dale a la maquinilla del hachazo fiscal, ¿eh? Hay una cuestión, Antonio, a propósito de esto, que el autónomo, tal y como lo concebimos, muchas veces es el hombre que o la mujer que se autoemplea. Por tanto, quiere decir que no encuentra otro trabajo y lo que hace es autoemplearse, generar el propio empleo. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que, bueno, intentan competir en las mejores condiciones, pero claro, si empiezas aquí a meterles presión tributaria, empiezas a aumentarles las cotizaciones, empiezas luego el tema, veremos cómo acaba, del IRPF, entonces, en definitiva, lo que están haciendo es, ¿quién es la empresa prototipo en España? Lamentablemente es la microempresa. Esto implica que no tenemos tamaño suficiente, esto implica que no tenemos mayor productividad. Si encima lo que haces es a esta base, que es débil en muchos casos, la vas castigando, el país no puede prosperar. Realmente estamos gobernados al día de hoy, con todo el respeto, por una serie de incompetentes impresionantes. Con todo el respeto. Profesor Guy de Liébana, un placer como siempre, un abrazo y virtual, bueno, virtual y sincero. Y mi español que somos segundos. Oye, y mi español somos que sigan segundos, ustedes disfrutando Antonio. de esa felicidad en la clasificación de la Liga. Gracias, José María, un abrazo, enhorabuena. Sí. Español. Abrazos virtuales, Antonio. Adiós, adiós. Bueno, vamos a hacer rápidamente una pausa. Luego voy a pedir una opinión, lógicamente, por que es la noticia del día. Noticia de la tarde y de las últimas. Y vamos a comentarla más detenidamente. Y quiero que también deis vosotros vuestra opinión, que para eso estáis. Antes, seguid este consejo de Susana Ollero. Ya saben, no salir nunca a la carretera sin el avisador de radares, porque eso cuesta caro. El gobierno quiere prohibir por ley que los restos de Franco reposen en lugares abiertos al público. ¿Qué sanciones prepara el Ejecutivo? ¿Cómo resolverá Sánchez esta nueva polémica? Todos los detalles esta noche en El Cascabel. A ver, bueno, señores, mira, estoy ajustándome el cuello de la camisa. No me llega la camisa al cuello, diría alguien, ¿verdad?, en esta circunstancia. ¿Qué me decís de la decisión del Tribunal Supremo, de esa sala tercera, de lo contencioso administrativo? Yo creo que ha sido una sorpresa, ¿no? Porque ¿En qué sentido? Pues yo creo que la inmensa mayoría de los observadores, entre los que modestamente yo me puedo encontrar, pensábamos, quizá, pues claro, equivocadamente, que iban a tomar una solución salomónica, es decir, que lo que iba a ocurrir es que se iba a cargar contra los clientes contra los bancos este impuesto, pero sin efectos retroactivos, que era un poco, pues... Que a partir de ahora sí, los bancos se hicieran cargo del impuesto y se lo ingresaran directamente a las Exacto, pero... Y eso no ha ocurrido. O sea, lo que ha ocurrido es esa votación de 15 a 13, una votación muy ajustada, porque hubieran cambiado el sentido uno o dos magistrados, pues ya aquello hubiera cambiado. Y yo creo que se ha hecho al final el peor de los negocios, ¿eh? ¿Por qué? Porque primero el Tribunal Supremo, con la rectificación, hundió a los bancos en las bolsas y ahora ha encendido a la clientela, porque la gente, bueno, pues hay mucha gente que entiende o piensa que el Tribunal Supremo ha estado influido por la presión de la banca, en fin, esto... Y del gobierno incluso, ¿eh? Hay quien apunta que lo de María Jesús Montero hoy no es inocente. Bueno, hablando hoy de al final, lo que iba a suponer para las arcas públicas, los 5.000 millones de devolver. Lo que hay que recordar es que el 28 de febrero
de este mismo año, o sea, no de hace 2 años ni 3, el 28 de febrero, hubo una sentencia del Tribunal Supremo que decía que debía pagar el cliente, y en octubre nos encontramos con otra sala del Supremo que decía lo contrario. Hombre, yo creo que aquí la primera pérdida, sin lugar a duda, es la del prestigio de la institución. Claro. Aquí se resiente el Supremo, la seguridad jurídica queda de alguna manera tocada, porque queda un poco bajo sospecha de que pueda haber habido presión de la banca y todo eso. Eso queda ahí un poco en el imaginario público, y en definitiva el negocio no puede ser peor. No, y sobre todo que da alas al populismo de Pablo Iglesias, que en vez de irse al Tribunal Supremo a protestar y en vez de lanzar esa convocatoria debería ir a la Moncloa, porque él es vicepresidente del gobierno, igual que le ha pedido a Sánchez, a cambio de su apoyo, que le dé el control de Radio y Televisión Española, o que le deje negociar los presupuestos generales del Estado con un preso, con un delincuente como Oriol Junqueras en la cárcel, pues nos encontramos en esta tesitura de que no le está pidiendo a Sánchez que revoque ese impuesto que, como bien decías, Antonio, lo impuso el señor Felipe González, el presidente socialista, en el año 1995. Por lo tanto, están haciendo demagogia, están haciendo populismo, cuando lo más fácil es pedirle al presidente del gobierno, al cual ha sostenido con el apoyo de batuasunos y separatistas, que revoque ese impuesto. ¿Qué va a hacer Sánchez? Sánchez no es tonto, te digo lo que va a hacer. Va a revocar, seguro, en los próximos meses ese impuesto, y va a inventarse otro impuesto más a la banca, y que al final los consumidores y los clientes que tenemos hipotecas vamos a acabar pagando más impuestos y más intereses. Claro, pero si hay que, Sánchez ya está ideando esa solución. Quiere votos y ya sabe dónde va a conseguir esos votos. Antonio, decías cuando comenzabas que menudo papelón, y es que no hay una expresión mejor, porque no es solamente la noticia del día, va a ser la noticia de la temporada. De esto nos vamos a acordar, porque el populismo, como tú bien decías, Javier, o sea, va a aprovechar ahora mismo el mejor de los eslóganes que va a tener y que ha tenido desde la crisis. O sea, enfrentar a las familias, como dice Podemos, con la banca es lo más fácil del mundo, lo que ya no podía suceder desde hacía 5 años. Pero es que hay un caos tan tremendo en lo que se tenía que haber explicado, que yo creo que tenemos también, de alguna manera, la obligación aquí moral de contarlo. Efectivamente, ningún gobierno anterior revocó esto, y es cumplir la ley, pagar cuando haces un trámite ante un notario, así de sencillo, para que todo el mundo entienda que haces una operación de este tipo y se paga un impuesto según la ley. Una ley que no han revocado ni querido cambiar ninguno de los gobiernos anteriores. Que ningún grupo parlamentario tampoco ha llevado esta iniciativa al Congreso de los Diputados. Luego, ni legisladores ni gobernantes han cambiado una ley que es de obligado cumplimiento. Luego, la banca lo que ha hecho ha sido: señores, yo tengo que cobrar un impuesto, como todos los demás impuestos que tenemos que pagar, y que ellos en un caso repercuten, o en otro lado se cobra, en una operación la hacen las administraciones y en otra operación la hacen los agentes intermediarios. En este caso hay que decir muy claro que la banca ha hecho el papel que tenía que hacer, y los ciudadanos, efectivamente, pagar, que es lo que generalmente hacemos todos. Pero es tan fácil como lo que dices, Javier. O sea, que se acabe el impuesto y que se explique de esta manera, porque si no, ¿qué es lo que subyace detrás de esto? Pues que si no había una sentencia clara y unánime, parece que la justicia es permeable a las presiones. Lo que es más grave. Gloria, hay quien pueda opinar y interpretar desde hoy que es que esto lo cobra el banco para quedárselo al banco. No, ¿qué es lo que lo pensamos? A mí me cobra por prestarme dinero y me lo cobra para quedárselo al banco. No, efectivamente. Fíjate, entonces haces un eslogan tan fácil como este. Es que yo creo que o la gente que el Supremo, contra la banca. El Supremo no lo podía haber hecho peor con este cambio de criterio continuo, y o sea, todas estas deliberaciones no las pudieron hacer antes de dictar esa sentencia y de meternos a todo en este lío. Los 5 magistrados que hicieron la segunda sentencia. Y luego habláis del impuesto. Es verdad que es un impuesto que existe en muy pocos países de Europa, que existe en Portugal, existe
en Italia y existe en Francia, pero además los tipos son mucho más bajos, se paga muchísimo menos por este impuesto de lo que se paga en España. Lo que pasa es que Podemos no quiere quitar impuestos, o sea, Podemos lo que quiere es que lo paguen los bancos, como decíais. Pero dentro, yo por ser un poco... Los bancos que le dieron la hipoteca a Iglesias. Eso es mismo. Por ver un poco lo positivo de este momento, si es que hay algo, porque yo, después de la primera sentencia, todo ya es negativo, porque cualquier solución traía unas implicaciones. O sea, en este momento tenemos a 8 millones de señores que tienen una hipoteca y, oye, que estaban soñando con este dinerito, una media de 2.500 euros, pues para sus vacaciones o para sus regalitos y que no lo van a ver. Pero es verdad que las consecuencias que hubiera tenido tener esto con efectos retroactivos, o sea, una sentencia hoy que hubiera dicho con efectos retroactivos, ya ha dicho la señora Montero que para las arcas públicas 5.000 millones, que son 4 años. Pero es verdad que, como dice Gloria, es que yo creo que los bancos aquí tenían todas las de ganar, porque los bancos, había un reglamento dictado por un gobierno que decía que el sujeto pasivo del impuesto era el cliente, que quien tenía que pagar el impuesto era el cliente. No se trata de las cláusulas suelo donde el banco ha abusado del cliente. No se trata de las preferentes donde a lo mejor el banco engañó a determinados clientes. No, el banco aquí estaba cumpliendo una ley. Entonces, ¿tú ahora cómo le vas a aplicar eso con efecto? Ahora dice el Supremo, no, es que esa ley es abusiva. Pues oiga, si es abusiva, tendrá usted que castigar a quien la ha hecho, al gobierno. Pero al final, ¿qué pasa? ¿Quién es el gobierno? El gobierno somos todos, que aquí la gente dice, bueno, a mí que me lo devuelvan a mí mi dinerito, pero ¿y quién te lo devuelve? Todos los contribuyentes acabamos devolviendo el dinero al que tiene una hipoteca. Es que yo creo que también, o sea, tenemos que pensar todos en las consecuencias para todo el mundo. Entonces, algo positivo que va a pasar mañana, pues seguramente las bolsas subirán. Sí. Habla algo, no sé si seguridad o inseguridad jurídica, porque en este caso al populismo también parece, ¿ves? La banca sigue ganando. O sea, la banca no sigue ganando, es que, o sea, si los bancos suben en bolsa, lo tengo clarísimo. Por eso intento explicar. Si los bancos suben en bolsa, los que ganan son los 2,5 millones de accionistas individuales, la gente que tiene fondos de pensiones, que muchos de ellos tienen metidos dinero en los bancos españoles y que han sido castigados durante todo este tiempo. Es que hay muchísimo populismo también en ese sentido. Dice la gente, bueno, no, es que solo gana la banca. No, perdone usted, es que si esta sentencia hubiera tenido efectos retroactivos, que efectivamente hubieran ganado... Pero es que era tan discutible, los efectos retroactivos eran tan discutibles que probablemente ha sido una de las razones por las cuales se han echado marcha atrás. En primer lugar, los sucesivos volantazos dan una idea de inseguridad jurídica brutal. Pero lo que no puedes decir es, usted tiene que pagar cuando ha cumplido la ley. Otra cosa es que las administraciones, en este caso las comunidades autónomas, hubieran tenido que devolver y ahí. Y cuando trasciende que el juez ha decidido echar marcha atrás a esa sentencia en contra de los bancos, ha dado clases en una universidad dependiente de la asociación de la banca, pues al final estás dando a entender a la opinión pública que este poder judicial es permeable a las presiones de la sociedad, pero como bien decías, el populismo que estaba enterrado o de siesta en el casoplón de Iglesias ha despertado por este error garrafal del Supremo. A ver, Carmelo, que tengo que saludar a una persona que nos va a dar su visión jurídica del asunto. Solo recordar que, entre otros efectos que ha producido este episodio en el Tribunal Supremo, está el que ahora cuestionemos ese impuesto que llevaba 20 años y del que nunca... Nadie se había quejado, y a mí sí me parece que no tiene por qué ponerte un impuesto por esto, pero la realidad es que este impuesto es de esos que financian a las comunidades autónomas, hasta el extremo de que el cálculo que echaba Antonio, la ministra de Hacienda, era que había que devolver 5.000 millones, es decir, por los 4 años, es decir, unos 1.200 más o menos, ¿no, Yolanda? 4 años en los que no ha habido prácticamente ventas de viviendas ni hipotecas. Claro, imagínate 4 años de boom inmobiliario. Pero fíjate que estamos hablando de 1.250 millones al año para las comunidades autónomas, que si ese impuesto desaparece, pues lo tendrían que sacar a otro sitio, porque al final lo quitas de un lado o lo tienes que coger de otro, a no ser de que dejes de prestar servicios. En definitiva, esto lo ha removido todo, algo que bueno, pues que estaba más o menos, digamos, asumido. Que todo funcionaba sin que nadie se echara las manos a la cabeza, pues ahora de pronto todo se cuestiona. Como decía, los bancos se hundieron en bolsa, espero que mañana por lo menos se recuperen, a que alguna ventaja tendrá que tener esto, pero ha encendido a la clientela. Ahora la gente está pues indignada porque creía que iba a poder recuperar algo que ahora pues no va a recuperar. Bueno, pues mire, nada más propio que pedir la opinión de un juez de lo contencioso administrativo, ya que es la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo la que ha dictado esta sentencia, para que nos dé su opinión. Y es un juez que además acaba de publicar un libro muy interesante que yo les recomiendo que ustedes lean. Fíjense ustedes el título del mismo, harto sugerente, diría yo, al abordaje.
asalto a la justicia. Ya lo tienen ustedes. Al abordaje, asalto a la justicia, jueces y política, amistades peligrosas. El juez Alfredo de Diego, del juzgado, de uno de los juzgados del Contencioso Administrativo de Sevilla, firma este ensayo, que es un minucioso ensayo sobre la situación de la justicia en España. Don Alfredo de Diego, señor magistrado, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues de entrada me gustaría conocer su opinión sobre este asunto. ¿Usted entiende del mismo? ¿Cree que usted, vamos a ver, cree que ha habido presiones de un lado y de otro para que esto se haya vivido con esa aparente tensión dentro de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y con la división que refleja la votación? A ver, yo creo que sobre este tema hay que hacer varias consideraciones. Una primera consideración respecto de cómo se ha gestionado. La gestión no ha sido buena porque la sentencia primera creó una serie de expectativas que ahora esta última sentencia, la que hemos conocido hoy, pues ha creado una serie de frustraciones. Quizá lo prudente hubiera sido llevar al pleno de la sala desde el primer momento el posible cambio de criterio y no con estos vaivenes. Al fin y al cabo, estos vaivenes lo que producen es un desprestigio del Tribunal Supremo, se resiente el prestigio del Tribunal Supremo y lamentablemente por extensión el del resto de los jueces. Una segunda consideración me gustaría hacer respecto a que al fin y al cabo los jueces del Supremo lo que han hecho es interpretar una ley y un reglamento que tenían aparentes contradicciones. No olvidemos, lo han dicho algunos de sus tertulianos antes, no olvidemos que la ley no la hacen los jueces, la ley quien la hace es el legislador. Los jueces lo que hacen es intentar interpretarla y adaptarla a los casos concretos. Me ha llamado mucho la atención, hoy he visto en los digitales que algunos políticos con representación parlamentaria pues se rasgan las vestiduras y llaman a manifestarse ante el Tribunal Supremo cuando lo que quizás deberían de hacer es una proposición de ley o un proyecto de ley si es el gobierno y suprimir el impuesto o modificar el sujeto pasivo del mismo. Está en sus manos. No es el Tribunal Supremo el que tiene la culpa de que paguen unos u otros, es el legislador el que lo determina. Y una tercera consideración, quizás sobre el tema de las sospechas sobre las posibles influencias indebidas que haya tenido el Tribunal Supremo. Bien, sobre esto quizá lo procedente es buscar el pecado original de este asunto. El pecado original sería el nombramiento de los magistrados del Supremo y de los altos cargos en general del Poder Judicial. En estos momentos es el Consejo General del Poder Judicial quien designa, quien nombra a todos los altos cargos de la carrera judicial. Y además los nombra conforme a un reglamento que prima la absoluta o práctica discrecionalidad en estos nombramientos. Si esto se modificase, que es lo que nos ha pedido con insistencia el GRECO, que es el Grupo de Estados contra la Corrupción, insertado dentro del Consejo de Europa, probablemente la percepción que hay sobre las posibles influencias cambiaría, porque de hecho todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial en estos momentos están nombrados por los políticos, por los distintos partidos gobernante y oposición normalmente. A partir de ese pecado original, dése cuenta que es normal, es lógico que exista una cierta sospecha sobre las distintas resoluciones que se puedan dictar por estas personas que han sido nombradas, designadas por vocales del Consejo, que a su vez han sido nombrados por los políticos. Bueno, pues entra usted fuerte, don Alfredo. Ahora le voy a preguntar sobre algunos aspectos concretos de su libro, pero volviendo a la decisión del Supremo, ¿con cuál de las tres sentencias se quedaría usted si decidiera usted sobre el particular? La primera, que decía que eran los clientes los que tenían que asumir el coste de ese impuesto. La segunda, que decía que eran los bancos. O esta tercera, que vuelve a la casilla de salida, que sean los clientes. Verá, esto es un problema técnico, de técnica jurídica. En realidad lo que parece que había es una contradicción o una aparente contradicción entre la ley y el reglamento. Yo no dudo que la sentencia anterior tenía una fundamentación
pues de elevada calidad, y seguramente la sentencia que van a dictar ahora el Pleno de la Sala Tercera tendrá también una elevada calidad. Yo recuerdo unas palabras de un profesor de Derecho Procesal que nos decía que lo peor que podía suceder con una ley es que estuviera tan mal redactada que cupieran dos interpretaciones totalmente contradictorias y además perfectamente fundadas. Y yo es lo que creo que va a pasar, que la anterior sentencia estaba muy bien fundada y esta seguramente acabará estando muy bien fundada técnicamente. Pero es que la responsabilidad no es del que hace la interpretación, sino de quien ha dejado esos marcos o esos amplios márgenes de interpretación por la mala redacción o la mala calidad de la legislación que tenemos que aplicar. Bueno, don Alfredo, en su libro Al abordaje, asalto a la justicia, jueces y política, amistades peligrosas, entre otras cosas dice usted, voy a leerle algunos de los párrafos y nos va comentando, dice usted, por ejemplo, que el problema no es que haya jueces conservadores o progresistas, sino que estos sean sectarios, serviciales o incompetentes. Y además proclama usted que el juez constitucional, independiente e imparcial, sometido exclusivamente a la ley, parece ser un estorbo. O sea, ¿cree usted que de estos últimos no hay muchos y de los otros, en fin, hay un montón? Bueno, a ver, yo lo que he expuesto en ese trabajo es que diferenciar a los jueces como conservadores y progresistas simplemente por su adscripción a una de las asociaciones que tengan un sesgo u otro es un error. Los jueces son o profesionales o pueden ser jueces políticos, quizá sería el término más adecuado. El juez político es el que al final, pues su sesgo ideológico lo traduce en la sentencia. Ese es el problema. Yo no creo que haya muchos. Lo que sucede es que cuando se sospecha que algún juez es político, salta a los medios, son casos muy mediáticos, son casos que tienen mucha resonancia. Pero, oiga, somos 5.500 jueces. De esos 5.500 jueces, realmente, ¿cuántos saltan a los medios? Muy pocos. Esos puede que sí, que haya una sospecha de cierta contaminación de su sesgo político en las resoluciones. Pero yo confío y estoy seguro de que la inmensa mayoría de todos los compañeros son jueces profesionales que están sometidos y aplican únicamente la ley y la Constitución. Bueno, en su libro también habla don Alfredo de la influencia de los medios de comunicación y de las redes sociales que pueden tener, evidentemente, a la hora de aplicar la justicia, y las tendencias en redes como fundamento del fallo. Asegura usted, entre otras cosas, que ahora lo que mola es el juez viral, o esas sentencias dictadas en virtud del veredicto social emanado de Twitter y del criterio de una muchedumbre exaltada por activistas de manual. ¿Hay mucha influencia realmente a la hora de dictar sentencia por parte de algunos jueces, en el sentido de que se dejan influir y presionar por las redes sociales? Y no, precisamente eso está escrito en tono... Sí, eso está escrito en tono irónico. Si cuando usted lo lee se da cuenta de ello. Lo que sucede es que parece que a algunos sí que les gustaría que los jueces se rigiesen por las redes sociales y por los tweets y por el trending topic, ¿no? No. Yo lo que al final acabo diciendo es que ese juez viral, ese juez que algunos desearían, no es precisamente el juez español. Gracias a Dios, gracias a la profesionalidad de nuestros jueces, no miran las redes sociales a la hora de poner sentencia. Luego también habla de las puertas giratorias, jueces que pasan a la política y vuelven de la política al juzgado y viceversa, ¿no? De la política van directamente al juzgado, aunque luego se puedan volver otra vez a la política. Esto evidentemente no es lo más saludable para el sistema judicial, ¿o sí? Vamos a ver, a un juez no se le puede impedir que se dedique a la política, es un derecho constitucional. El problema es cómo vuelve. Si los jueces tenemos la prohibición constitucional de pertenecer a partidos políticos y a sindicatos, precisamente para que no se trasluzca de forma aparente nuestra posible ideología, con mayor razón habría que tener al menos algunas cautelas a la hora de que quienes se han pasado a la política regresen a la jurisdicción. Yo no soy partidario de que se les prohíba regresar a la jurisdicción, no. Lo que creo es que se deben de establecer ciertas cautelas a la hora de regresar.
Esas cautelas pueden ser de diversa índole, pueden ser pues un tiempo de hibernación, podríamos decir, un tiempo en el que no podrían regresar, podrían ser establecer una serie de causas de abstención y de recusación específicas para esos supuestos. Las soluciones o las medidas podrían ser diversas. Lo que no parece razonable es que nada más terminar de ejercer en la política, inmediatamente se vuelvan a poner la toga. Eso no da una apariencia de neutralidad en sus siguientes resoluciones. Bueno, una cosa más le voy a pedir, don Alfredo de Diego, al margen de su libro, que me parece, insisto, muy interesante, que sugiero y recomiendo a nuestros espectadores, que sea Asalto a la justicia, jueces y política, amistades peligrosas. ¿Qué valoración le merece la situación, posición del gobierno respecto al proceso separatista, influencias en la abogacía del Estado, en la Fiscalía, en los jueces, etcétera, etcétera, a propósito de si es o no delito de rebelión, todo lo que se viene manifestando? ¿Qué valoración hace usted de la posición del gobierno y si realmente está jugando un papel independiente, total, absoluto, o está presionando e influyendo? Vamos a ver, yo creo que a todo el mundo le ha llamado la atención el que la Abogacía General del Estado estuvo manteniendo unos criterios sobre este caso que ahora, a la hora de hacer las calificaciones provisionales, pues ha modificado. Lo cierto es que la Abogada General del Estado es nombrado directamente por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Justicia, en este caso de la Ministra de Justicia. Existe una cierta jerarquía de mando. Yo creo que con eso se puede decir todo. La Fiscalía, existe una mayor independencia o mayor autonomía a la hora de poder calificar y, de hecho, lo que todos hemos visto es que la Fiscalía General del Estado ha mantenido un criterio uniforme, una coherencia desde el principio, que parece que la Abogacía General del Estado no la ha tenido. Bueno, don Alfredo de Diego, ha sido un placer. Gracias, señor juez, y hasta una próxima ocasión. El placer ha sido mío. Muchas gracias, Antonio. Gracias, buenas noches. Interesante, ¿eh? Y el ensayo es magnífico. El libro merece la pena que... Porque, claro, en fin, retrata algunos aspectos de lo que es ahora mismo la justicia en España. Lo fundamental que ha dicho Antonio es que si se quieren cambiar las leyes, los grupos políticos pueden plantear en el Congreso de los Diputados proposiciones de ley y al final, para cambiarlas. Lo del Supremo supone un descrédito hacia los jueces, supuestamente, que son mejores de España, brutal. Y ya es hora de que empecemos hablando, y eso de que los casos de corrupción judicial todavía no están saliendo en los medios de comunicación. Imagínate si a lo del Supremo le sumamos ahora con algunos casos de corrupción judicial que están por salir. Me ha interesado lo que ha dicho el señor de Diego de la causa de fondo de esta situación, ¿no? Que es una mala redacción, entiende él, de la ley, porque tal y como está redactada admite discrecionalidad en la interpretación, o sea que se puede interpretar una cosa y la contraria. La realidad es que esta ley ha estado así 20 años, funcionando sin que nadie advirtiera, o no sé, o quisiera ver esa otra posible interpretación. Y ahora pues ha saltado y nos hemos encontrado con que una sala del Tribunal Supremo dicta una sentencia en contra de los clientes y otra... No, una sección, dentro de la misma sala... La sección experta en el tema. Además, la sección experta. Y ahora han decidido, en teoría, jueces que no son tan expertos en el tema. Esto es lo que es... Perdona, habla. No, os quería comentar que estaba viendo ya en Twitter reacciones de políticos y yo creo que lo que van a hacer ahora, por lo que quitarse parece... el muerto ellos, lo que van a hacer es cambiar la ley y decir que a partir de ahora no van a quitar el impuesto. Yo eso lo veo complicadísimo porque son unos cuantos miles de millones. No, lo que van a hacer es cambiar la ley para que paguen los bancos, y que pagaremos los españoles al final, cuando te suban el tipo de interés. Si al final que te paguen... El banco siempre gana como el casino. El banco lo tiene que repercutir. Lo que pasa es que los políticos quieren quedar bien. Estaba viendo eso, un tuit de Teodoro García Egea que decía esto: los españoles necesitan certidumbre y que quede claro que el consumidor no tiene por qué ser el que pague el impuesto. ¿Y quién se va a poner la medalla? De siempre, el presidente Sánchez. Y al final irá Sánchez, el viernes ya están diciendo desde el gobierno... Bueno, señores, que tenemos que hacer una pausa. Ahora voy a preguntar sobre el asunto de... Hombre, el asunto estrella hoy, hasta que salía la sentencia, era, entre otros, el
el de los presupuestos generales del Estado, que parece que no se van a aprobar, y entonces ahora ya hay polémica si debe o no agotar la legislatura a Sánchez. Su socio Pablo Iglesias le dice, negocia hasta las últimas consecuencias con los separatistas para conseguirlos, que se saquen adelante las cuentas, salir adelante las cuentas, y si no, urnas. O sea, y su ministra de Hacienda también dice lo mismo, luego habrá presupuestos, pero... No, la ministra de Hacienda dice que sin presupuesto va a ser difícil agotar la legislatura. No, pero la ministra de Economía dijo en Bruselas ayer... Que sí, que había presupuesto. Bueno, sí, pues ahora vamos a hablar de eso, que me parece muy interesante. Venga, hasta ahora. Polémica entrevista de Íñigo Errejón. El proceso político en Venezuela ha conseguido inmensos avances donde se respetan los derechos y libertades de la oposición. En un semanario chileno defiende el régimen de Maduro. En Venezuela la gente hace 3 comidas al día. Yo conozco centros de salud gratuitos. Las opiniones de Íñigo Errejón sobre Venezuela en unos minutos. Bueno, luego hablamos de ello, pero antes, no hace mucho, el señor Sánchez, claro, estaba en la oposición y Rajoy gobernaba. Le decía, si usted no saca adelante los presupuestos, si no hay presupuestos, usted tiene un gobierno débil y por tanto tiene que convocar elecciones. Esa tesitura puede vivirla el propio Sánchez dentro de muy poco. La medida en que no parece que vaya a sacar adelante los presupuestos, toda vez que los separatistas ya le han dicho que no le van a dar ese voto, no van a apoyar esas cuentas públicas. Por ahora y de momento, luego ya veremos. ¿Qué pasa? Que ya se están empezando voces en el sentido de que, oiga, si no sacamos presupuestos, usted pretende dilatar la legislatura, llevarla hasta el 2020 y prorrogar de nuevo los de Rajoy. Pero hay otros que dicen, hombre, así no se va a ningún sitio. Esto se paraliza, no hay reformas y eso puede repercutir negativamente en la economía. ¿Qué va a hacer Sánchez, por tanto? Hoy ya Pablo Iglesias ha salido a la palestra y ha dicho que sin presupuestos que hay que ir a las urnas. Pero también paralelamente le ha exigido que hable con los separatistas. Vamos, a calzón quitado. Y que le prometa, pues no sé, el oro y el moro, en ese sentido. Y ya saben ustedes lo que es, tratándose del separatismo, el oro y el moro. A ver, Irene Sanz, cuéntanos, ¿cómo están las cosas? Bueno, pues como adelantabas, presupuestos o elecciones es el dilema al que se enfrenta Pedro Sánchez. Es decir, ¿cuándo estarán aprobados, si es que se aprueban, los presupuestos? ¿Habrá prórroga? Y si no hay acuerdo, ¿habrá elecciones? A estas preguntas han respondido hoy 2 ministras. El mes de febrero, si se habilitara, por ejemplo, el mes de enero, podríamos tener un escenario más o menos cierto de aprobación de las cuentas públicas. Me parece totalmente prematuro hacer una valoración sobre el plan B, porque, como digo, nuestra energía, nuestra atención y nuestro foco está puesto sobre el plan A, que es tratar de sacar adelante estos presupuestos que... Ya lo oyen, desde el Gobierno prefieren evitar la palabra elecciones, aunque hoy Pablo Iglesias avisa a Sánchez desde Televisión Española. Dice que no es muy sensato tratar de aguantar la legislatura sin un acuerdo para sacar adelante los presupuestos. Pero atención, volvemos a marzo de este año, marzo de 2018. Con los presupuestos de Rajoy en el aire y Sánchez en la oposición, el ahora presidente planteaba esta exigencia. Si el señor Rajoy no aprueba los presupuestos generales del Estado y el señor Rajoy, como consecuencia de ello, no anticipa las elecciones, lo que le exigiremos en ese momento al señor Rajoy es, por obligación con la ciudadanía de este país y por responsabilidad constitucional, tendrá que someterse a una cuestión de confianza. La hemeroteca deja en evidencia a Sánchez cada vez que tiramos de videoteca o de papel, lo que sea. La mata. Bueno, a ver, ¿qué opináis? ¿Va a agotar la legislatura? ¿Se va a ir hasta el 2020 o no va a tener más remedio si no saca los presupuestos a convocar elecciones? Yo, por la información que tengo, digo a los telespectadores que a Sánchez no le sacan de la Moncloa ningún clavo ardiendo. O sea, yo tengo la sensación de que hay una hoja de ruta perfectamente pactada con los independentistas, que está habiendo un paripé, y que él ya les está prometiendo el indulto y diciéndole cosas como que si viene el PP Ciudadanos al gobierno, que ese indulto, esa posibilidad de indulto nunca se va a producir. Los presupuestos, tengo la sensación de que ya hay un pacto y que el gobierno va a seguir dando más dinero a Cataluña, con la que la Generalitat va a seguir dando y abriendo embajadas, propagando su mensaje separatista, y así lo vamos a ver. Si no, ¿por qué se han acercado los presos
a Cataluña, a los presos independentistas? ¿Por qué la abogacía del Estado ha dicho que ahora no hay un delito de rebelión? Obviamente está habiendo gestos por parte del gobierno, está financiando este gobierno central determinadas decisiones que está tomando la Generalitat en favor de la independencia, como bien decía, por ejemplo, abrir embajadas o la no aplicación del artículo 155, que está permitiendo que TV3 siga siendo un altavoz de los independentistas. Por lo tanto, hoy leía con cierta gracia que el Falcon del presidente ha sufrido una avería. Este señor lo ha usado tanto que va a seguir usándolo hasta el año 2020. Esa es la consigna que ha dado sus ministros, que no dimite absolutamente ni Dios, como hemos visto en el caso de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Por lo tanto, nos queda Sánchez al menos hasta 2020 y siento dar la mala noticia esta. Yo tengo clarísimo que si depende de él, desde luego va a agotar la legislatura, pero además es que no engaña, lo dice constantemente. Sí. O sea, él, sus ministros y el Partido Socialista en pleno. Pero es cierto también que al margen de este análisis respecto al independentismo, cabe hacer otro, que es cómo va marcando Pablo Iglesias el paso. Claro. O sea, día sí y día siguiente también, él sale diciendo por dónde tiene que ir el gobierno y cuál es la hoja de ruta. Exacto, pero bueno, el vicepresidente o el presidente a veces en funciones. El vicepresidente económico es Iglesias y el territorial el señor Quintorra. O sea, Pedro Sánchez es capaz de poner en riesgo la integridad territorial del Estado con tal de quedarse en la Moncloa. No, pero yo te diría, Pablo Iglesias es el presidente en funciones muchísimas veces. ¿no? Inspectore. Y es el que va marcando la hoja de ruta. Tiene un plan y le va replicando al gobierno las acciones que debe de orillar y las acciones que ha de tomar. Sí, y esto, bueno, pues es que lo podemos ver también en la hemeroteca. Cada semana tenemos un reclamo de Podemos. Y esto es, bueno, pues la penitencia que al señor Sánchez vivir hasta el año 2020, porque se están disputando el mismo espacio político, porque Pablo Iglesias le ha dado una estabilidad que es el abrazo del oso. Muy bien, voy contigo, pero te voy a regatear los votos que pueda, los escaños que pueda, la influencia que pueda, y va a quedar que aquí el programa es el de Podemos, no el del Partido Socialista. Y en esta estamos, esto es lo que vemos cada día. Yo creo que efectivamente Pedro Sánchez va a intentar agotar, llegar hasta donde pueda con la legislatura. No sé si agotarla, porque yo creo que no va a haber presupuestos, porque yo creo que no se ha pactado nada. No se ha pactado nada. Es obvio y palmario que no ha habido pacto ninguno, que no han llegado a acuerdo ninguno, ni con los independentistas, con el que ha llegado. Perdona. A mí déjame argumentar que tú lo has metido todo en la batidora, yo voy a intentar ser más preciso. No, más preciso no. Tú has metido todo en la batidora. Yo voy a intentar ser preciso. Decir que el presidente Sánchez no ha acordado con el independentista, nada, mentira, la audiencia. Tú déjame como yo te he dejado. No, que ha acordado que se ha bajado los pantalones. Tú has metido esto en la turmis, ahora déjame que yo trate de ver... está echando otro poquito. Mi visión es que yo creo que no hay pacto. De hecho, o sea, hay algo que es evidente, y es que Pablo Iglesias que es el que ha intentado que hubiera algún tipo de acuerdo, que se fue a ver a Junqueras y tal, no ha conseguido nada, ningún tipo de pacto de nada para que apoye los presupuestos. Esquerra no los va a apoyar, el PDeCAT tampoco, creo que no los va a apoyar, no sé, las cosas pueden cambiar, vivimos en la política pronta, pero aquí no ha habido acuerdo de ningún tipo y por tanto lo que se va a hacer es una prórroga de los presupuestos, que es un buen supuesto para el gobierno, porque le permite rebosar en 6.000 millones el déficit, lo permite porque se lo permite Bruselas, y permitiéndoselo Bruselas no hay problema. Entonces va a poder hacer lo mismo sin tener, prorrogar unos presupuestos que además estaban hechos por el Partido Popular y Ciudadanos para ganar unas elecciones, con lo cual no están mal, no son unos presupuestos que fueran particularmente restrictivos, no. O sea, que los presupuestos le permite rebosar. Entonces, evidentemente, a Pablo Iglesias no le interesa esta situación, porque si prorroga, ese pacto que llegó con Pedro Sánchez no tiene efectividad ninguna, pierde el protagonismo que tuvo en aquella firma, pierde el protagonismo y, por tanto,
pues no le va a gustar que sí, que de hecho reclama elecciones. Lo habéis oído. Carmelo, escucha, pero vamos, no juguéis con la afición. Vamos a ver con lo que hemos oído de cada cual. Lo que ha dicho Pablo Iglesias es, si no hay presupuestos, lo que hemos oído... Pero le ha combinado a que negocie hasta las últimas consecuencias. Sí, y dice, porque si no, le ha combinado y le ha exigido. No hay posibilidad, porque si escucháis al señor Tardá, lo que ha dicho claramente es que en estas circunstancias no, y el señor Torra, que se supone que controla los votos del PDeCAT y todo esto, que no va a haber, que no van a apoyarlo. No va a apoyarlo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pero Pablo Iglesias y Podemos tienen en sus manos también al presidente del gobierno y al gobierno en general, porque lo que hemos oído estos días, ayer mismo Calviño lo decía, dice, bueno, no pasa nada por prorrogar el presupuesto, que es verdad que al final estás ejerciendo tu política con un presupuesto del PP, el presupuesto que has dicho que era lo más antisocial del mundo, y le has puesto, vamos, de todos los colores a ese presupuesto, lo vas a negociar con eso. Pero lo que te dicen es, vamos a aprobar decretos y con esos decretos podemos meter las medidas sociales, pero para aprobar esos decretos necesita el apoyo de Podemos. Si Podemos se pone borde ahí y dice, no, yo quiero elecciones ya, está en mano. No tiene en su mano. Pero decir que no hay manos. Sí, porque Carmelo habla de prórroga. A ver, y tú vives de decreto ley que obliga a retratar a cada grupo político. Decir que no hay cesiones a los independentistas, Carmelo, es mentir. Desde que ha llegado el señor Sánchez ha parado... Echa para atrás, no te he oído. Decir que no ha habido cesiones a los independentistas y que no hay un acuerdo con la Generalitat es mentir. De presupuesto. No hay un acuerdo, no ha habido gestos. ¿El cambio de criterio de la abogacía del Estado? ¿El cambio de criterio de la abogacía del Estado qué es? Lo que es mentir, y te pido que no utilices palabras gruesas, por lo menos conmigo, para que yo no haga contigo lo propio, es... Lo que es mentir es decir que ha habido un acuerdo presupuestario cuando no lo ha habido. Porque la realidad... yo no hablo de un acuerdo presupuestario. Eso es a lo que me he referido. Yo he hablado de que hay un acuerdo por parte del gobierno. No, yo no he hablado... Claro que ha habido un acuerdo. Claro que Carmelo, has añadido acuerdo presupuestario. Hay un acuerdo entre el gobierno central y Generalitat para que no paren de producirse cesiones como la que hemos estado viendo todos los españoles a cambio de que sigan las cosas como están. ¿Vale? Por lo tanto, es una auténtica vergüenza. Explica un poco el contenido. Tú me dices que no hay ninguna cesión del gobierno central a los independentistas a cambio de la aprobación de los presupuestos. En lugar de tirar con la brocha gorda, precises un poco. A ver, dime exactamente cuál es el tipo de acuerdo y las consecuencias de ese acuerdo. Que no ha habido acuerdos. ¿Y a cambio de qué? Hay un cambio de criterio en la abogacía del Estado. Es difícil hacer cualquier análisis político. La abogacía del Estado. El tema del indulto. El introducir el indulto en el debate. Está claro que es intencionado. Bueno, yo te voy a hablar del indulto. Mira, el señor Oriol Junqueras ha dicho a los suyos que no quiere ni hablar del indulto, porque él entiende, eso es lo que entiende él, él entiende que él no tiene que ser indultado, porque lo que no tiene que ser es acusado y condenado. Vale. Eso es una orden que ha dado el señor Junqueras a su núcleo duro. Bueno. ¿Eso lo sabes? Bueno, no lo sabes. Entonces, tú me estás... yo lo que te pido es que no fabules. Tú tienes una venda. Tú tienes una venda. No ha habido cesiones del gobierno central a los independentistas. ¿Tienes una venda o no? ¿Tienes una venda? Tú sabes que el gobierno central sigue destinando dinero. Todo lo que no sea, en las actuales circunstancias, la no aplicación del artículo 155 es una cesión del gobierno central a los independentistas. ¿Por qué eso lo dice Javier Negre? No, lo digo yo porque lo sé. Javier Negre dijo cuando las leyes de desconexión del 6 el 7 de septiembre del año pasado y Rajoy no convocó el 155. Y yo fui muy crítico de que no hubiese aplicado el 155 Javier duro. Negre dijo que había pactado Rajoy con los nacionalistas. No. Pues no digas esto ahora, hombre. Aplicó el 155, suave, pero lo aplicó. Intenta ser un poco preciso. Oye, un momentito, Carmelo, Javier, un momentito. A ver, Gloria, venga, que tengo que pasar a otro tema. Con este debate se ha quedado tan atrás lo que iba a contar que casi te tienes que ir a la hemeroteca. Bueno, vamos a la hemeroteca. Estaba hablando de presupuestos, hablando, y yo lo que quería hacer es una observación. Creo que el gobierno sabría convertir en oportunidad la calamidad de no tener presupuestos. Está gobernando con mucho decreto ley y es tan fácil como... Que no pegue el hachazo fiscal y con eso ya nos conformamos. He heredado unos presupuestos que no me gustan y les tengo que dar más expansión social y esa petición se la haría también un día sí y otro también Podemos, con lo cual saldrían ganando los dos. Uno que promueve más acciones sociales y Podemos que se lo estaría pidiendo. Esto es más acertado. Bueno, vale. Ya veremos a ver qué pasa. En cualquier caso, todo esto juega también en contra según las encuestas. ¿No? Y este fin de semana conoceremos alguna encuesta importante, conoceremos
Podemos, todo eso juega en contra del señor Iglesias y de su partido. Porque según esa encuesta que se va a publicar el fin de semana, en Madrid y Barcelona, la encuesta dice que habría ahora mismo, hombre, ganaría el Partido Socialista, pero por muy poquito margen. Estarían en un pañuelo tanto PP como Ciudadanos, y casi un empate técnico con el Partido Socialista, y aquí el que se deja los pelos en la gatera es el señor Iglesias y Podemos, que pega un batacazo importante. El que está gobernando. Eso, o sea, que no le beneficia nada ser socio el lunes preferente del señor... encuesta que desde luego no tenía nada que ver. Socio preferente del señor Sánchez, que lo sepa el señor Iglesias y Podemos. Bueno, vamos a ver, voy a pedirle a Irene Sanz que nos cuente, porque claro, las declaraciones de Rejón no pueden pasar inadvertidas. Alguien que dice que el régimen de Maduro, el régimen venezolano, teniendo en cuenta la hambruna que están pasando allí, las desdichas, las calamidades, no hay medicamentos, no hay ni papel higiénico, falta comida, la gente ha adelgazado no sé cuánto de media en los últimos 2 o 3 años, porque no pueden comer prácticamente, y lo que comen es poquito y muy poca proteína, por supuesto, y en fin, y variedad de nada. Y este señor va y se descuelga en unas declaraciones en un medio chileno, The Clinic, concretamente. Además, el periodista le hace una entrevista dura, le pone en evidencia al señor Errejón. Bueno, el señor Errejón se descuelga diciendo que es que en Venezuela ha habido muchísimos avances, importantísimos avances, y pone como ejemplo que la gente come 3 veces al día. Encima miente de una forma descarada, claro. Come 3 veces al día el Maduro que se pone las botas cuando va sobre todo a restaurantes como el del turco, ¿no? El señor turco que de la carne que hace la cobra tirando la sal. Irene Sanz, cuéntanos cómo en fin, lo que dicen en esas declaraciones. Sí, ha sido en una larga entrevista en ese semanario chileno. Le preguntaron sobre la situación de la izquierda y sobre Venezuela. El periodista fue directo. Le preguntó a Íñigo Errejón por qué defiende al gobierno de Maduro. Y atentos a la respuesta. El proceso político en Venezuela ha conseguido inmensos avances donde se respetan los derechos y libertades de la oposición. Tras esta defensa de Maduro, el dirigente de Podemos vive un momento tenso con el entrevistador. No se ponen de acuerdo. ¿Tú te sientes cómplice de ese proceso político a estas alturas del partido? Yo creo que ha habido importantísimos avances. Yo solo veo retrocesos. No. En Venezuela la gente hace 3 comidas al día. En Venezuela la población ha bajado alrededor de 10 kilos en promedio en los últimos años. Yo ese dato no lo tengo. Bueno, otro tema sobre el que opinó Errejón, la sanidad venezolana. Explica que conoce centros de salud gratuitos donde además se realizan radiografías gratuitas y que se han hecho drásticos avances para que la gente tenga acceso a la sanidad pública, Antonio. Bueno, ahora enseguida vamos a comentar esas declaraciones muy polémicas y muy mentirosas, por cierto, del señor Errejón sobre la situación de Venezuela. Antes tenemos que hablarles del tiempo, el tiempo de las próximas horas que Sara Valle nos cuenta ya, como cada noche. El Cascabel les trae las portadas de los principales periódicos, que ya pueden encontrar en las aplicaciones móviles y mañana en los kioscos. Comentamos las portadas a continuación. Ahora repasamos las portadas, pero antes, Laura Gómez, ¿cómo va ese barómetro que hemos planteado a partir de la decisión del Supremo de su Sala Tercera? ¿Qué tal, Antonio? Pues opiniones divididas hoy en nuestro barómetro. Primero recordamos la pregunta. ¿Creen que se equivoca el Tribunal Supremo al volver a adjudicar el impuesto de las hipotecas a los clientes? Esta era la pregunta que lanzábamos a nuestros espectadores y más del 57% cree que no. Es decir, que respalda la decisión del Tribunal Supremo y cree que ese impuesto lo deben de pagar los clientes y no los bancos. Esto es lo que dicen ustedes en nuestro barómetro. Pero ¿qué dicen nuestros espectadores en nuestras redes sociales? Pues uno de ellos dice, con el debido respeto al alto tribunal. Esto de decir una cosa y luego ratificar es una patochada tan grande que hace que los españoles pierdan la confianza en el Poder Judicial. Otro de nuestros espectadores nos lanza una pregunta a vosotros en la mesa. Dice, yo les hago una pregunta. Cuando aceptas una hipoteca, ¿sabías que iban a cobrarte este impuesto? Si lo sabías y no estabas de acuerdo, ¿para qué firmaste? Bueno.
No hay otra, efectivamente, si no te quedas sin dinero, sin crédito. Pero de todas formas, me llama la atención el resultado ahora mismo provisional de ese barómetro. Los espectadores hoy parecen los jueces del Supremo. Está claro que no pagan hipotecas. Los que están votando no pagan hipotecas. Es el barómetro más igualado de la historia del programa, Antonio. Sí, pero que parece porque la crítica a Sánchez todo el mundo coincide. Bueno, oye, estábamos en lo de Rejón, porque claro, Rejón, hombre fuerte de Podemos, candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, al gobierno de la Comunidad de Madrid, lo que ha dicho en esa revista en Venezuela, en la revista de Clinic, en Venezuela ha habido avances, y para demostrar que ha habido avances, en su defensa del régimen de Maduro, dice que se come 3 veces al día. Y además defiende que se respetan los derechos y libertades de la oposición. Y que todo eso ha ayudado al país a progresar. Pero vamos a ver, esta Alicia en el País de las Maravillas que dibuja el señor Errejón. Pero si los pobres venezolanos, vamos, están muriendo de hambre. Solo hay que ir. Yo solo 3 o 4 millones de venezolanos exiliados que han tenido que marcharse. Refugiados en Colombia y en otros países. Yo solo interpreto esa palabra como que Íñigo Errejón, como ya ese partido de Podemos ha recibido fondos de Irán y de Venezuela, pues necesite más fondos para la campaña. Es la única forma que interpreto yo esas palabras que faltan a la verdad, que tengo un montón de amigos venezolanos que están indignados, y que puedo adelantar aquí que es que Íñigo Errejón es un niño de 34 años, un joven de 34 años que vive como un pijo, que vive por encima de las posibilidades que tiene cualquier joven de su edad. Y no doy los datos de dónde vive y cómo vive, porque no quiero que ningún espectador pues le dé un susto. Pero tú conoces la casa donde vive. Yo conozco la casa y yo te digo que vive por encima de las posibilidades de cualquier niño o joven de 34 años, que aquí supongo que todos tendréis hijos de esas edades más o menos. Por lo tanto, que un pijo vaya diciendo que en Venezuela la gente come 3 veces al día, a mí me hierve la sangre. De la gente en me hierve la sensibilidad del pueblo venezolano. No hace sola comida al día. Que el pueblo venezolano, 67% Antonio, de los adultos. Que acabo de estar en Colombia y el pueblo venezolano está emigrando a Colombia porque no tiene cómo comer en Venezuela. Es un éxodo. 3 millones de personas que se están marchando de su país porque no pueden comer. Pero es que claro, que luego diga que los centros de salud son gratuitos, pero si no hay medicinas... No hay ni aspirinas. No hay medicinas, no hay sábanas en los hospitales. Es que además, para que luego diga también que tienen derechos y libertades garantizadas la oposición, a los opositores les tiran por la ventana. Hombre, hace falta recordar este episodio. Hace muy poquito tiempo, acaba de suceder. Pero el asunto es que el mismo sobra señor... desahogo y desvergüenza para decir estas cosas. Y falta dignidad, eso es lo que le falta. Que la misma persona que está diciendo esas cosas de Venezuela, de lo bien que viven allí, está diciendo que en España se vive fatal, que aquí hay una pobreza, no sé cuántos niños no pueden comer, que no somos democracia. Yolanda, es que precisamente está diciendo... Déjame que te diga que precisamente Errejón dentro de Podemos no habla de que aquí en España se esté muriendo de hambre. Te lo digo porque precisamente... Podemos en general... Bueno, ya, Podemos sí, pero digo él. Vamos, estamos hablando del personaje de Podemos. de Íñigo Errejón. Y él precisamente no es partidario del discurso, digamos, catastrofista. Donde come 3 veces al día. O sea, él precisamente él dentro de su grupo no defiende eso. A mí he de decir que me ha sorprendido, porque yo creo que Íñigo Errejón es el tipo más brillante que tienen en Podemos, y me ha decepcionado lo que ha dicho en estas declaraciones, porque no puedo estar de acuerdo. No puedo estar de acuerdo en casi nada de lo que dice en esa entrevista. Me la he leído con atención, salvo en el párrafo en el que dice que el proceso político venezolano no ha resuelto bien, eso lo dice en esa entrevista, la conducción económica, o sea, que no ha resuelto bien la economía, eso lo dice en esa entrevista, que tampoco ha resuelto las relaciones con la oposición, ni la gestión de la seguridad ciudadana, porque ese es el problema más terrible de todos los que tiene Venezuela. Y es que el nivel de criminalidad es brutal. Y salvo en esos párrafos no estoy de acuerdo con lo que digo. ¿Cómo que no ha resuelto? Es que lo no puedo decir de Maduro esos problemas. Es que no lo haya... Son los responsables del gobierno de Maduro. Y ahora Íñigo Errejón pues está pagando los favores prestados de esa financiación que hizo el régimen de Maduro a sus dirigentes, a sus amigos de Podemos. Y a los 3 epígrafes que añadíamos, añade la corrupción. O sea, lo que le falta precisamente al pueblo de Venezuela es todo lo que están robando y todo lo que están llevando, porque tiene más recursos naturales, es uno de los 10 países del mundo con más recursos naturales. Y si vive también en Venezuela, ¿por qué no se va pero a no Venezuela? Solo petróleo, Señor, allí. Bueno, ¿por qué no se va a Venezuela? A comer 3 veces al día. A que vaya por medicamentos a las farmacias. Hay un párrafo en el que dice a que discrepe y le saquen por una ventana.
que el gobierno no ha resuelto bien la economía. Aparte de que la economía tiene una inflación del 500.000%. Tuvieron asesorado por Monedero cómo van a resolver. Sales de casa con la barra del paro en precio y tienes 1 millón más veces. ¿Quién asesoró económicamente al gobierno de Venezuela? Monedero. Monedero, su amigo. Nos reímos. Ay, Dios mío, te ríes por no llorar, ¿eh? Porque es Por precisarte una vez más, Sí, por Javier, precisar, Monedero precisamente Sí, no ha asesorado no es su ahora a amigo. Venezuela. Pero no, es su amigo. por añadir... Ahora Monedero del PP o de Ciudadanos de Vox. Estate un poco más al oro. No desvíes la atención. No, déjame que te diga. O sea, Monedero Monedero precisamente no es amigo de Rejón. No es amigo. Es decir, te voy a decir más. Es un rival. No es de los rival que sea. Tanto es así que Monedero se fue de la dirección de Podemos. Joder, pero Monedero del Partido Popular, entonces. No quieres escuchar nada. No quieres solo quieres hablar. Escucha para que pueda haber para que haya contraste de pareceres. A ti te encanta Rejón. Monedero lo vas a votar en la salió. Sigue sin que te guste escuchar nada que te contradiga. Tú, venga, batidora. Bien, ahora te digo. Monedero salió de la dirección precisamente de Podemos porque estaba Errejón y Errejón se hizo valer cuando estaban, digamos, cuando tenía una buena relación. Y no es precisamente, es más, lo ha criticado en público, o sea, se han criticado. No nos desviamos de la atención, estamos hablando de las declaraciones desafortunadísimas. Si no precisamos, vale todo, Javier. No debe de valer todo. Nosotros somos periodistas, tenemos que decir la verdad. Pero no desviamos la atención, que aquí lo que se trata de valorar esas declaraciones que son, como dice Gloria, indecentes. Ten en cuenta lo mal que lo están pasando en Venezuela. La oposición y los que no comen, que son la inmensa mayoría de los Aparte hay que argumentar con comidas, es una cosa de, ya no os digo de Oye, vamos a ver, quería preguntar a Susana Ollero. Cuéntanos, porque el gobierno, ya saben ustedes que la intención del gobierno es prohibir por ley que los restos mortales de Franco vayan a un sitio público donde la gente pueda peregrinar. Y entonces va a sacar una ley para evitar todo esto. ¿Qué está preparando el gobierno en ese sentido, Susana? Pues sí, Antonio, el gobierno está dispuesto a llegar hasta el final para conseguir que los restos de Franco no sean enterrados en la Almudena. El Ejecutivo de Sánchez va a presentar en los próximos días una enmienda al decreto ley que aprobó el pasado 24 de agosto para exhumar a Franco del Valle de los Caídos, que por cierto, no sé si se acuerdan que ese decreto fue el 7º de la aún corta legislatura de Sánchez. Bueno, pues exactamente qué cambio legal quiere introducir el gobierno con esta enmienda, con este cambio. Bueno, pues con esta ampliación de la ley de la memoria histórica quiere prohibir en primer lugar que Franco sea enterrado por ley en un lugar abierto al público donde pueda ser enaltecido. Y 2, en segundo lugar, quiere también sancionar a los lugares que se salten este punto. ¿Qué sanciones quiere incluir el gobierno? Pues son 3. Multas económicas, el cierre temporal o el cierre definitivo de estos espacios que permitan esa exaltación a la figura de Franco. O sea, que atención, si Franco acabara enterrado en el panteón que la familia tiene en la Almudena, existiría la posibilidad de que la catedral fuera o multada o cerrada de forma temporal o de forma indefinida. Sin embargo, la oposición no se ha quedado quieta. Ayer por la tarde el PP y Ciudadanos han presentado una prórroga, han pedido una ampliación de ese periodo de presentación de enmiendas, con lo cual los planes de Sánchez para que la Almudena no se convierta en sede de peregrinación se pueden dilatar. Pero ojo al dato, porque desde que el gobierno emprendiera su cruzada a favor de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, las visitas han crecido como la espuma. Aquí lo ven. Solo en el mes de octubre las visitas al Valle de los Caídos han crecido un 143%. Y Antonio, el pasado domingo hay gente que asegura que hubo un atasco de casi 2 kilómetros de coches para entrar allí al Valle de los Caídos. Claro, están consiguiendo el objetivo, el efecto contrario de lo que perseguían, ¿eh? Que la gente como lo traigan a la Almudena a beber colas. Pero sí que no vendrían a la Almudena en cualquier caso, porque lo que la familia de Franco tiene en varias tumbas en la cripta de la Almudena, y no o sea, la catedral está abierta, lógicamente, al culto, pero luego está esa zona donde están las tumbas que no tiene nada que ver con la... O sea, que no hay un acceso directo de la propia iglesia. Tendrían que ir por otra parte. O sea, con lo cual, en fin, ustedes, que esto es un lío tremendo en el que se va a meter el gobierno. Hay que dejarlo en paz, igual que no queremos remover los restos de esos miembros de republicanos que cometieron también crímenes parecidos a los que cometió Franco. Por lo tanto, vamos a dejar de reabrir heridas del pasado. Oye, porque hace unos meses este problema no le interesaba absolutamente a nadie. Nos interesaba Cataluña, la economía, que es lo que me interesa a mí y a la mayoría de los españoles. Voy a saludar a Luis Romero, que es abogado y a lo mejor puede
darnos su opinión, lógicamente, desde el punto de vista legal, hasta dónde puede llegar el Gobierno en ese sentido. Don Luis Romero, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, ¿qué puede hacer el Gobierno? ¿Hasta dónde puede llegar la prohibición? Claro, dice, no se puede entrar en un lugar público, naturalmente. Es que la Crista de la Almudena no es un lugar público, que se sepa. Ahí han contratado familias, tumbas, para que sus difuntos puedan reposar y punto. Y eso no es un lugar para que vaya la gente van los familiares, y normalmente, o sea, no es un lugar que... No es el Museo del Prado, que sepamos. ¿Qué se persigue con esto? Bueno, yo creo que se está haciendo todo demasiado deprisa. No olvidemos que se ha incumplido con el Real Decreto Ley de la Memoria Histórica y su reforma uno de los requisitos principales que deben de darse, como es la extrema urgencia y necesidad, ¿no? Por otra parte, se está también vulnerando la Constitución en cuanto al artículo 18, párrafo primero del derecho a la intimidad personal y familiar, en cuanto que entendemos que el poder de disposición sobre el cadáver de Francisco Franco es de su familia y de nadie más. Y por supuesto el artículo 14 de la Constitución en cuanto al derecho a la igualdad de todos los españoles. Bueno, y entonces por eso le digo, ¿hasta dónde puede llegar esa prohibición sin que eso sea objeto y motivo de recurso ante tribunales? Me da igual, primero los más inmediatos y después los superiores. Claro, aunque se presentase por algún grupo político ese recurso al Tribunal Constitucional, por lo pronto dicha iniciativa pues no suspendería estos actos, pero no podemos olvidar que hay un tratado internacional con la Santa Sede de 1979 que también se vulneraría, porque bueno, pues son lugares de culto inviolables, y como usted bien ha dicho, esa cripta en la Almudena está en la parroquia y no es la catedral. Por lo tanto, yo creo que se está haciendo todo deprisa y mal, y ya el otro día aclaró el Vaticano que no había tenido la conversación que sí había dicho la vicepresidenta en cuanto a que había cierto acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, como jurista, pues no entiendo estas prisas y en general todo lo que es la Ley de Memoria Histórica y su reforma en cuanto a imponernos un pensamiento único. Una cosa más, señor Romero, porque, claro, hoy hemos leído que se trataría además de prohibir lugares públicos donde se exalta la figura del dictador. Muy bien. Lugares públicos puede ser también un bar, un restaurante. Ahí conocemos bares, restaurantes en Madrid y fuera de Madrid, de gente que, bueno, pues llega a esos sitios y puede comprar desde botellas de vino con la figura de Franco a comer en un plato donde está la cara de Franco, y objetos todo tipo, llaveros, etcétera, etcétera. ¿Esos serían cerrados según la Ley de Memoria Histórica? ¿Podría llegar hasta ese extremo el gobierno legislar en esa dirección? Se está vulnerando, ¿no?, el artículo 14 de la Constitución en cuanto a la igualdad, el derecho fundamental a la igualdad, porque sin embargo pues hay estatuas de Company, de Largo Caballero, que estuvieron involucrados en golpes, ¿no?, de Estado, y sin embargo pues ese tipo de esculturas, ¿no?, no se contempla en esas prohibiciones. Yo creo que, bueno, es lo que he dicho antes, nos tenemos que basar en la Constitución para ver que es una ley errónea, una legislación, ¿no?, que vulnera la Constitución, porque no olvidemos los valores superiores de la Constitución en cuanto a libertad, la igualdad, la justicia y sobre todo el pluralismo político, ¿no? Parece que se quiere prohibir a algunos españoles que piensan distinto a lo que esa Comisión de la Verdad, ¿no?, va a disponer, y el propio Real Decreto Ley, y entonces pues yo creo que no es propio de un Estado de derecho democrático. Gracias, don Luis Romero, y muy buenas noches. Bueno, pues esto es lo que hay. No sé, esto me temo que va a acabar en el Tribunal Supremo y en el Constitucional y en todo. Porque nosotros hemos hablado en ABC con varios juristas como vosotros, y lo que nos dicen es que hay un montón de puntos que son inconstitucionales, que se está tratando de hacer una ley ad hoc para una persona concreta y para una familia concreta, y entonces eso es totalmente inconstitucional, y al final yo estoy totalmente de acuerdo con Javier. Se ha creado un problema donde no existía. Aquí no hablaba ni Dios de Franco, y ahora está todo el mundo hablando de Franco. No iba a visitar el Valle de
los Caídos prácticamente nadie, pues ahora están duplicándose las visitas. Hay colas. Al final, y atascos en la carretera para subir, me dicen hasta... Eso no quiere decir al más. final, en lugar de profanar su tumba, le metan un buen puro porque fue lamentable lo que hizo. Claro, en lugar de tener superada esa situación, que yo sinceramente creía que en este querido país nuestro lo teníamos superado, pues yo creo que lo que estamos haciendo es al revés, tratar de reabrir heridas. Pero yo es que creo que ha habido una clara intención política de poner este asunto en primera línea. Vamos. En valor de actualidad. Claro, para polarizar la sociedad izquierda-derecha. Exactamente, para volver otra vez a reactivar a la ultraderecha y colocar a la derecha en la derecha extrema y bueno, pues alimentar este discurso que ya hay una resolución unánime del Parlamento. Salió Zapatero y ahora pues hay una resolución que se votó en el Parlamento, la salida unánimemente, ni el PP ni Ciudadanos se votó en contra. Ya lo proponen antes. Pero vamos a ver quién lo propuso. Bueno, eso. ¿me vais a dejar decir algo? Ya, pero... Bien, entonces, por favor, Gloria. Entonces, yo recuerdo simplemente eso, que ocurrió eso. ¿Qué ha pasado? Yo creo que el gobierno se ha liado con esto. ¿Y por qué creo que se ha liado? Porque vio muy fácil con la ley de memoria histórica y con la resolución del Parlamento el sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, pero no advirtió que la dificultad estaba en dónde meterlos. Claro. Es que yo lo que ahora creo hacer la inhumación que podía provocar el efecto contrario. Ese era el problema. No contaban, si me permite, si ya termino, de verdad, no contaban con que, bueno, porque existía el tema este de la cripta de la Almudena, porque parecía que lo natural, que además era lo que cuando murió Franco, muchos creíamos que iba a ocurrir, que es que se lo iban a llevar al panteón que tiene comprada la familia en el Pardo, que es donde está enterrada doña Carmen Polo de Franco. O sea, que parece razonable que reposen los restos junto a los de su señora. Bueno, que se supone que tenía una buena relación con ella. En fin, pero nos hemos encontrado con que la familia pues ha tomado esta decisión, digamos, un tanto beligerante, ¿no?, contra la decisión de sacar los restos del Valle de los Caídos, y ha hecho, va a pelear con el tema, va a pleitear con el tema de la cripta de la Almudena. A mí me parece que hay que recordar que la Almudena se terminó con el dinero de todos, porque fue por suscripción pública, y el que encabezó la terminación de la Almudena, y lo recuerdo bien porque yo ya estaba trabajando, fue Tierno Galván, un alcalde socialista que fue el que impulsó al final la terminación de la Almudena, que parecía que no iba a terminar nunca. Hombre, que ahí terminen los restos de Franco, a mí particularmente también me chirría, ¿eh? Y a mí. O sea que y a mí. claro. Bueno, pero vamos a ver, pero estamos hablando desde el punto de vista legal, si la familia que tiene ahí sus tumbas contratadas, bueno, pero yo creo que puede o no llevar los restos tendrá derecho a enterrar donde quiera el derecho, en fin, a veces... Sí, pero es que además... no es un personaje cualquiera, ¿no? No es un personaje cualquiera, pero... No, pero yo te digo... Hay que respetar la legalidad y también la sensibilidad de determinadas... Ya, eso, hay que respetar la sensibilidad de la mayoría. Que vamos a pasar al repaso a la aprobado por el Parlamento unánimemente. Sí, ¿sabes por qué lo aprueban en el Parlamento? Porque a lo mejor hay partidos políticos que les da miedo decir lo que mucha gente piensa en la calle. Claro. ¿Qué es lo que mucha gente piensa en la calle? Hay mucha gente en la calle que considera que mover los restos de Franco no es una prioridad. No, pero yo el primero. Que eso es la mayoría de la gente. Lo que no quiere decir lo que no quiere decir que no se pueda respirar y mascar chicle a la vez. 4 gatos. Yo lo que quería solamente apuntar... No puede ser que el Valle de los Caídos sea un parque temático del franquismo. Eso no podía ser. Eso no podía ser. No un parque temático, pero si iban chino y no, por completar lo que... Y ahora lo habéis puesto de moda. Lo han puesto de moda. Bueno, por la curiosidad de la gente. No quiere decir que vayan a adherirse a nada. Porque a la gente cuando le falta es curiosa, tienes todo el foco puesto en el Valle de los Caídos, que algunos no sabían ni que existía y ahora van a... Porque la gente que en la calle ya sí, es verdad que había gente que ni sabía del populismo, sabía ni que existía el Valle de los Caídos, ni que estaba ahí enterrado Franco. Mira, me está mandando, está el director de ABC viendo. A ver, ¿qué dice me está mandando un mensaje. Es una opinión acreditada. ¿Qué te dice? Me está diciendo que la familia Franco compró ese nicho, pagó 120.000 euros por ese nicho para ayudar precisamente a que se acabara la construcción de la Almudena. Por eso digo que tiene razones objetivas, para que su difunto vaya allí. Completando bien lo que tú decías antes, Carmelo, que comentabas, yo pensaba que se llevaba bien con su mujer o no. Es que Franco nunca habría querido acabar en el Valle de los Caídos. Eso claro,
pues eso también te lo digo. Pero yo estoy de acuerdo. Y seguramente... Si lo metieron ahí porque lo decidió el gobierno de Irene Navarro. Bueno, así de claro. Pero vamos a ver. Seguramente instancias superiores no querían tener al lado del Palacio Real a Francisco Franco enterrado en la Almudena. Y probablemente... ¿El rey? No lo sé. Y probablemente la familia se resignó a llevarle al Valle de los Caídos, donde él no querría haber terminado, porque eso no lo hizo para él. Carmen dijo, y claro, estando allí, ¿a cuántos kilómetros hay que decirle también a los espectadores? A 60 kilómetros. ¿Por qué no arreglamos los problemas del presente? Cataluña, con la economía, ¿por qué no retrotraemos un tema que ya una para que las romerías no sucedieran cada día? Bueno, pues, desde luego en la Almudena pueden suceder cada día, allí no. Eso te digo, pues es que era mucho mejor como estaba. Bueno, pues así se consiguen los objetivos contrarios a los que se presentan. Metiendo la pata hasta el cobrejón, que es lo que suele hacer o ha hecho el gobierno en muchos casos, desde que llegó a la Moncloa el señor Sánchez. Es verdad que ha acreditado meter la pata en algunos. Dime un acierto, Antonio, el gobierno de Sánchez. Alguna rectificación ha habido también, y eso es interesante. Volvemos en 20 segundos y les leo las portadas. Bueno, portadas de hoy ya, hoy miércoles. Todos los periódicos se hacen eco de la decisión del Tribunal Supremo sobre las hipotecas, el impuesto a las hipotecas. Dice ABC, el cliente seguirá pagando. El Supremo se desdice en una ajustada votación, 15 magistrados a 13, y serán los clientes y no los bancos quienes sigan pagando el impuesto a las hipotecas. Alivio en las comunidades autónomas y en el gobierno. Se libran de disparar el déficit al tener que devolver 5.000 millones y evitan volver a la supervisión de Bruselas. Lo que hemos comentado al comienzo del programa. Es que claro, quien más aliviado se ha visto después de esto ha sido el señor Sánchez y las comunidades autónomas. Es que volver a la supervisión de Bruselas, y esta mañana lo recordaba, lo dejaba caer la ministra de Hacienda, eso supone que entonces tus cuentas públicas a lo mejor ya no vas a poder tener tantas alegrías, ya te van a mirar de otra manera si empiezas a gastar como quieren gastar, ¿no? Entonces es un alivio, claro. O sea que más los bancos, por supuesto, lo reciben con alivio, porque evidentemente no tendrán que hacer ningún desembolso, pero evidentemente quien más se ve aliviado por esta sentencia ahora mismo es el Estado / gobiernos de turno, que son los que están cobrando el impuesto, en definitiva. Con elecciones autonómicas en mayo de este año, que es aquí el medio añito. Bueno, a veces en su segunda portada de titulares habla también del fiscal del caso de los ERE, que desmonta la coartada de Chávez y Griñán. Dice ABC que el fiscal no se cree que los expresidentes desconocieran el fraude en las ayudas. La Diputación de Huelva subvencionó 35 obras que no se hicieron también. Es un tema interesante que tiene que ver con el caso ERE y ese juicio que está a punto de quedar visto para sentencia. Estrasburgo dice que Otegi no tuvo un juicio imparcial, pero seguirá inhabilitado. No cambia el sentido de la sentencia. Y Borrell, que pacta con Moscú crear un grupo de trabajo contra las noticias falsas en Internet. También habla de médicos titulados que están recetando lejía para curar el autismo. ABC destapa que detrás del llamado timo del MMS se hallan facultativos y especialistas. ¿El timo de los mensajes debe ser esto? ¿Como MMS? Sí, no. ¿Qué es esto? No sé. No, lo de los especialistas es que, ABC ha investigado que ha habido efectivamente, especialistas, pero con su título, que estaban recetando, pues eran unos derivados de la lejía y que ha provocado, pues, de todo, desde quemaduras en la garganta. Hemos hablado con pues varios de los afectados y nos cuentan un poco cuáles han sido las consecuencias. Voy con El Mundo. Titula: El Supremo se rectifica y libera a los bancos del impuesto a las hipotecas. Después de 16 horas de deliberación, el Pleno de la Sala acuerda por 15 votos a favor y 13 en contra que el cliente pague el tributo. La decisión pone fin a 3 semanas de incertidumbre, alivia la presión sobre la banca y sume al Tribunal Supremo en una grave crisis. Gobierno y PP piden respeto, Ciudadanos dice que es incomprensible y Podemos llama a tomar las calles contra la justicia. Y habla también ahí la foto de portadas para el magistrado que provocó el Pleno y decantó el fallo. Errejón vuelve a cuestionar la hambruna en Venezuela en su apoyo a Nicolás Maduro. Griñán conocía la vulneración grosera de la ley en los ERE. Según la Fiscalía, estaba al tanto de lo que estaba pasando. Y los socios de Sánchez se valen del fallo de Otegi para atacar a España. También ese es el titular sobre Estrasburgo. El País, el Supremo, por 15 votos a 13, carga al cliente el impuesto hipotecario. El Alto Tribunal rectifica de nuevo su criterio tras 2 semanas de caos jurídico.
y también habla de Estrasburgo y condena a España por no dar un juicio justo a Otegi. Sobre este asunto sí hay que decir, no tenemos tiempo, pero es verdad que España es de los países menos rectificados, sancionados, con fallos del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, todos los del Consejo de Europa. Es de los que menos fallos tiene en contra. Uno de los que más es Francia. Por eso, que es que aquí nos rasgamos las vestiduras cada 2 por 3. No, usted, ¿no? Creemos que es como... Claro, como si esto fuera, la peste. Pues no, mire usted, el país que menos fallos recibe en contra de Estrasburgo. Y también habla de... el nuevo Congreso de Estados Unidos, que hereda un país desgarrado. Bueno, vamos con la vanguardia. El Supremo se corrige y falla que pague el cliente. La decisión suscita una luz de críticas hacia el tribunal. También habla, claro, la vanguardia destaca esto porque el separatismo, se ha puesto con una, yo diría que enervado, ¿no? Varapalo europeo a la justicia española por parcialidad en el juicio que condenó a Otegi. Lo destaca la vanguardia, todo trapo. Esto lo han destacado también los separatistas, ¿no? Diciendo, hay que ver qué justicia más mala tenemos en España, que Estrasburgo siempre nos enmienda la plana. Bueno. Iglesias avisa a Sánchez de que no es sensato seguir si no hay presupuestos. También lo destaca. Y el presidente del gobierno mantiene la esperanza de pactar todavía con Esquerra y el Partido Democrático de Cataluña. La razón, hipotecas, 2 puntos. El cliente paga. Ese es el titular destacado de este asunto. Estrasburgo da oxígeno a los separatistas. Otegi no tuvo un juez imparcial. Y también habla de Casado, que levanta un cordón sanitario con la era Rajoy. Guerra en la vieja guardia por Villarejo, dice La Razón. Por eso todo lo de Cospedal. No se ha portado muy bien, me da la impresión, ¿no? La dirección del PP con Cospedal, ¿no? En el PP que han dedicado más tiempo en pedir la dimisión de Cospedal que en pedir la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que se reunió de forma mucho más grave que Cospedal con el señor Villarejo, sobre todo porque Villarejo le confisó una serie de delitos y ella como fiscal no dijo nada. Cospedal al final se reúne con Villarejo y quería destapar un caso de corrupción que Villarejo le ofreció. Era una situación un tanto insostenible. Sí, pero tenemos una ministra de Justicia. No, sí estoy de acuerdo. O sea, es verdad, la diferencia es no hay que ningún medio que a día de hoy le pida su dimisión. Voy con, por algo mucho más grave que a la señora Cospedal. Venga, que voy con los periódicos económicos rápidamente. Expansión dice que el Supremo decide por 15 votos frente a 13 que el impuesto a las hipotecas lo pague el cliente y no la banca. También foto de portada para el juez, Luis María Díez Plaza, es que no lo veo, Picazo, perdón, es el que digamos generó la controversia con la primera sentencia, o la segunda en este caso. Repsol reduce la capital para retribuir a sus accionistas y Telefónica planea vender sus centros de datos para bajar deuda. 5 días el cliente seguirá pagando el impuesto a las hipotecas. El gobierno pide diálogo sin prejuicios para salvar sus presupuestos. Y el economista.es, el Supremo da la razón a la banca y noquea al populismo. Le deja sin argumentos, según dice el economista. Restablece la seguridad jurídica y sentencia que el cliente siga pagando el impuesto. Las pequeñas entidades con un recorrido del 8% en bolsa. Hoy será un buen día para comprar acciones de los bancos, sin duda alguna. Volvemos y nos despedimos para cerrar nuestro barómetro, lógicamente, y contarles qué va a ser noticia. Hasta ahora mismo. Susana Ollero nos va a recordar qué será noticia hoy, miércoles 7 de noviembre. Adelante, Susana. Pues sí, Antonio, vamos a descubrir de lo que hablaremos hoy, miércoles 7 de noviembre. Será noticia, para empezar, las reacciones que va a seguir generando esa decisión del Tribunal Supremo para que sean los clientes los que paguen el impuesto de las hipotecas. Además, el Senado va a aprobar la creación de una comisión que va a investigar la polémica tesis doctoral de Pedro Sánchez. Se estima que las primeras comparecencias empiecen a producirse en el mes de diciembre. Y por último, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra se reúne en unas horas para estudiar los recursos contra la sentencia que condenó a los miembros de la manada a 9 años de prisión por abuso sexual, Antonio. Pues estaremos muy atentos a esas noticias, por supuesto. ¿Y el barómetro cómo cierra? Pues cuéntanos, Laura. ¿Creen finalmente, Antonio, que se equivoca el Tribunal Supremo al volver a adjudicar el impuesto de las hipotecas a los clientes? Pues finalmente esta noche cerramos el barómetro con el 58,9% de nuestros espectadores que creen que nos equivoca, es decir, que respaldan esa decisión del Supremo. Por lo tanto, el 41,1%
pues dice que se equivoca. Aún así, este barómetro ha estado mucho más reñido que otras veces, Antonio. Por supuesto que sí. Ahí está el resultado. Gracias, Laura. Adiós, Gloria Lomana. Adiós, Carmelo Encinas. Adiós, Yolanda Gómez y Javier Negre. Ha sido un placer. Recuerdo a Adela Presa, que es la mujer que más sufre con el Rayo Vallecano. Adela Presa, bueno, pues oye, pues nada, un recuerdo, efectivamente. La madre del presidente, además. Sí, señor, sí, señor. Y a todos los amigos que nos siguen a diario. Nuestro amigo Tori Viante lo tenemos por ahí, nuestro amigo Angelito Millán de la Ponderosa de Cuenca, ¿quién más? Y el señor León de Córdoba. El señor León, hombre, oye, por cierto, el otro día, el León, si ya somos, nosotros vamos a subir al Córdoba Primera División. Que nos han hecho socio, ¿no? Del Córdoba. Hombre, por favor, el Córdoba Primera División, la temporada que viene. Adiós, señores, les dejo con el comisario, nuevo capítulo. Disfrútenlo.